Hola amigos, bienvenidos nuevamente aquí a Medesfera. Y bueno, esta vez quiero hacer un video así lo que es retrospectivo, porque como ustedes sabrán por las redes pueden ver que actualmente estoy haciendo lo que es el serum. Yo quería comentarles porque ya que se acerca el ENAM, estábamos como que unas menos de un mes, porque realmente me parece que va a ser el 3 de diciembre y ahorita estamos en noviembre. Entonces yo siento que es el momento perfecto como para comentarles antes de que pase más tiempo y ya no pueda hacerlo para ayudarles a ustedes que van a dar el ENAM cerca. No sé en qué academia o si están preparándose sin ninguna academia, no lo sé. Por eso quería presentarles los recursos que yo hice, el horario que yo tuve, pues, la organización que tuve desde febrero, porque en mi caso mi ENAM fue en marzo. Quería presentarles porque en ese momento yo estaba en el centro de salud. Como les digo, es el centro de salud. El por qué es porque yo estaba, o sea, yo hice primero hospital y luego hice centro de salud. Entonces yo estaba cuando faltaba un mes, estaba en centro de salud. Y bueno, entonces quise hacerles mi preparación un mes antes, más que todo para ustedes que están ahorita, ya sea que estén en el hospital, igual, o sea, pueden organizarse. Si gustan, les puedo hacer un video de cuando yo estaba en el hospital y me organizaba para estudiar para el ENAM, pero no va a ser tan igual porque no estaba tan intensamente metida, porque faltaba todavía, o sea, yo sabía la fecha y todavía estaban más de 5 meses, ¿no? Entonces todavía no era tan intenso. Ahora les quiero presentar un poquito mis recursos. En este caso, lo que hice primero fue tener un temario. Eso es creo que muy importante. Y bueno, aquí les quiero mostrar lo que era mi Notion para ENAM. Estaban todas las especialidades. Sé que al último me empecé a perder un poquito de marcar lo que era el progreso, pero sí estaba más o menos como un temario organizado, dependiendo de las especialidades. Avanzaba los temas y luego también iba marcando esta parte, estaba aquí el temario, iba poniendo las fechas en las que iba avanzando y cuándo iba a ser la siguiente y en qué parte estaba. Si bien no lo llegué a completar con todo, lo marcaba, me servía bastante para guiarme de los temas que sí había y cuáles eran prioritarios. En este caso yo usé el que me daba pues mi academia. Algunos saben que yo estuve también en dos academias. Estuve en QX el sexto año, o sea, mientras estaba haciendo el externado, como era virtual, me daba tiempo de ver los videos, de ponerme al día, tener listo lo que era mi manual completo. Pero para internado decidí meterme a Villamedic. Y eso es porque, bueno, o sea, si bien me preparé un poquito más con lo que era QX al principio, Villamedic siempre, bueno, el doctor Manolo siempre ha estado como que dando sus charlas y a mí siempre me gustaba escucharlo. O sea, yo sentía que cada tutoría me motivaba más a estudiar. Entonces, en esa parte decidí continuar mi preparación para el ENAM como tal, con los manuales y, bueno, inscribirme en la academia de Villamedic desde el inicio. Si bien al inicio de la primera fase 1 yo estaba en el hospital, como les comenté, y para mí fue como que empecé, o sea, todavía la academia y faltaba el hospital un mes, entonces traté de avanzar lo más que pude en ese mes que aún no empezaba el internado, porque o sea, sabía que cuando empezara con el hospital no iba a ser lo mismo, definitivamente no iba a tener el tiempo que tenía cuando todavía no empezaba las clases. Como tal, ¿no? Entonces prefería, y además, bueno, la universidad también ponía clases de repasos, entonces los repasos tenía que dar pasos, estudiar para ellos, y era muy extenso, ¿no? 4 horas de solo teoría. Yo prefería hacer preguntas y ver, o sea, la resolución de las preguntas, lo cual ocurría, pero solamente en la primera hora de la clase que resolvíamos lo que era el pretest. Ahora, eso sí es cierto que dependía de los doctores, porque algunos doctores utilizaban las preguntas y las resolvían dependiendo de la teoría, pero no era todo el caso, ¿no? O sea, la mayoría era teóricas. O sea, en el hospital a veces no podía entrar porque, o sea, iba a entrar, no sé, a una cesárea o a cirugía o estaba en emergencia. Entonces, si bien escuchaba, ¿y a qué me refiero con escuchaba? O sea, me ponía los audífonos y escuchaba mientras hacía algún papeleo, llevaba alguna interconsulta o tal vez alguna historia, pero no era lo mismo que yo estar sentada escuchando, ¿no? O sea, si yo tal vez hubiera estado los primeros meses en centro de salud y luego hospital, tal vez los primeros meses hubiera estudiado distinto y luego ya hubiera dedicado a aplicarlo como tal en el hospital, ¿no? Parte de llenar como tal, escuchar la clase y sentarme a escucharla como quisiera, como estaba acostumbrada en los años previos, pues no se da. Bueno, ahora sí les quería mostrar, o sea, lo que era la parte de, bueno, Villamedic nos daba lo que es este manualcito. Yo decidí imprimirlo, lo teníamos en PDF en ese momento, era como un checklist y bueno, si pueden ver es solamente fase 1. Tenemos como una hoja de ruta, o sea, ese momento lo pusieron como otro nombre, nos lo presentaron y pues teníamos todos los cursos que en ese momento iban a venir con los temas más preguntados. Entonces yo tenía que priorizar estos temas, pero nos daban el acceso con las estadísticas de cada curso preguntados, cuál había sido lo más preguntado. Por ejemplo, les muestro uno, ¿no? De infectología, o sea, todo el temario de fase 1 que estaba, o sea, la parte de sistemas, bacterias, fúngicas, parasitarias virales y VIH. Sepsis también estaban entre los más preguntados, los 7 primeros, pero sí es verdad que el manual tenía otros temas más, o sea, que había clases extras, ¿no? Porque era fase 1, teníamos más tiempo. Ahora, esto lamentablemente yo no lo pude completar, o sea, si bien están aquí,
O sea, ella no había marcado ninguno, no es por eso, sino que yo contabilizaba los temas por esa parte. Y lo hice una especie así de manualito, si lo ven comparando con mi mano, es chiquito, o sea, lo hacía, podía transportar en lo que siempre, bueno, en ese entonces era mi agenda. En este año, si bien es 2023 ya lo he dejado de usar. Bueno, aquí yo apuntaba lo que son los simulacros, los que tenía programados. Y bueno, iba tachando los días que pasaban, ¿no? Aparte preguntaba lo que eran, si tenía algún turno, alguna guardia. O sea, mañana y tarde en la posta. Pero, o sea, como un día completo de 2 turnos y al día siguiente no venía. En mi caso, en la posta nos permitían hacer eso, a pesar que éramos internos, porque, o sea, realmente el turno debería ser todos los días en las mañanas. Pero en mi centro de salud sí nos permitían hacer eso, pero no nos permitían juntarlos. O sea, no podíamos hacer guardia al día siguiente no venir, guardia al día siguiente no venir. O sea, no podíamos hacer eso en 2 días, 2 veces a la semana. Solamente permitían una vez cada ciertas rotaciones. O sea, en la rotación teníamos como, dependiendo de los servicios que rotábamos, podíamos hacer esa posibilidad. Pero tenía que haber alguien en el servicio. O sea, no podían ser los 3 internos, no venir ese día. Más que todo lo hacíamos porque a veces habían pocos pacientes y pues venir el día que no venía el especialista no tenía mucho sentido porque no iba a haber. Si íbamos a tener que ir a otro servicio para pasar el día a atender, pero ese servicio también tenía sus propios internos, entonces era como a estar muchas personas en un solo servicio y innecesariamente porque realmente estaba por ejemplo, el ginecólogo o el pediatra. En este caso no íbamos a atender ese tipo de pacientes, que era lo que rotábamos en nuestra rotación. También les quiero mostrar lo que era en ese momento mi organización en digital, porque como les dije, en ese momento dejé de usar lo que era la agenda, no me convenía porque, o sea, yo tenía que usar la agenda y estaba en la posta, a veces solamente llevaba el manual, entonces llevar mi agenda era como organizar y luego estar anotando, yo sentía que en ese momento perdía tiempo y todo el tiempo era importante, hasta los minutos, entonces libres, ¿no? Entonces no quería usarla, en ese momento ya no la llevaba, la dejé un poquito de lado. Bueno, más o menos esta era mi organización como les prometí en el mes de febrero. En este caso yo, por ejemplo, apuntaba a los simulacros, o sea, como se volvían más seguidos, porque realmente ya faltaba poco, entonces teníamos de lo que antes era un simulacro mensual, cada fase fueron aumentando y hacíamos 3 simulacros por semana. Ahora yo tenía más o menos mapeado, o sea, cuándo se abría el simulacro, hasta cuándo duraba, y trataba de planificar qué día, ¿no? Por ejemplo, el simulacro 10, como pueden ver, lo daba al día siguiente, o sea, 2 días después, más que todo a veces porque pues tenía familiares, asuntos, cosas que hacer, o tenía clases, entonces no podía darlo, ¿no? A veces me atrasaba con los simulacros, por ejemplo, acá tenía uno que ya no llegué a darlo y por eso tuve que dar 2 ese día. He mapeado el tiempo que me demoraba desplazarme, ¿no? Del lugar a mi casa, almorzaba en la posta, entonces en esa parte ya cumplía con el tiempo. A veces tenía libre, ¿no? La última hora de mi almuerzo, entonces ya podía estudiar tal vez algo, pero no lo tenía apuntado. Luego también, bueno, tenía clases, ¿no? Como les digo, ¿no? A veces clases de la universidad, a veces clases de la academia, que revisaba, banqueaba específicamente, y luego corregía, ¿no? Trataba de vaquear, eso sí, un tema o, bueno, una especialidad cada día. Lo que trataba también de hacer era llegar temprano a la posta. Entonces llegaba más antes de mi hora, ¿no? Si bien acá dice el bus, o sea, yo trataba de llegar, o sea, realmente lo que a veces no hacía muy temprano, lo hacía en el camino, ¿no? O sea, en el bus, en el transporte. Sobre todo lo que eran las flashcards, ¿no? La parte de estudios sí trataba de hacerlo aquí en mi casa y pues si no era posible ya ni bien llegaba porque el doctor no siempre llegaba exactamente a las 8, sino a veces había una horita, una media horita y yo llegaba a las 7, entonces tenía ese tiempo. Y bueno, más o menos esta era mi organización de esos días, ¿no? Que tenía otras cosas. Ponía, por ejemplo, eso me refería con lo del mañana y tarde, al día siguiente no iba, entonces yo sabía que ese día tenía más libre, podía avanzar un simulacro, corregirlo. Luego también otro día de solo banqueo, por especialidades, luego iba empezando otras. En la siguiente semana también, o sea, como les digo, no tenía a veces pretest, no tenía todas las semanas clases, pero igual, este día estamos en marzo, igual, o sea, yo también trataba de poner qué día. A veces sí nos permiten hacer eso, o sea, no necesariamente la guardia y el día siguiente, sino la guardia y tener nuestro día libre otro día de la semana. Pero sí tenía que hacer en la misma semana cumplido, eso sí, íbamos hasta los sábados, por lo que los sábados a veces me programaba también un simulacro y siempre trataba de corregirlo, ¿no? Ahora, lo que sí, pues se me acumuló un poquito la corrección, ¿no? A veces sí lo hacía solamente los domingos y no podía hacerlo más días, ¿no? Como ven, este día era mi ENAM, el 19 de marzo, a ver la revisión todo ese día. Y bueno, acá como ven, esa era la última semana previa, entonces sí o sí teníamos como que lo repasa conmigo todos los días. Y no sé por qué no está. Y bueno, sí la posta fue en esa parte muy buena porque nos dieron libre un día antes a todos los internos. Si bien yo había acumulado justo un día antes guardia como para poder tener un día siguiente descansable y poder, sobre todo porque era el domingo, ¿no? Y la academia nos había dicho que un día antes, o sea, siempre, sobre todo, no programarnos una guardia, no programarnos algo
pesado, porque íbamos a estar tal vez no mentalmente cansados, pero sí físicamente, así que nos había dicho descansar. Agradezco mucho haber tenido acceso a las fijas de Quekis en esa parte, porque pudiera hacer un repaso diario casi de los últimos días, solo de todo. Y bueno, eso lo hice bastante en grupo, ¿no? Entonces, para poder tenerlo todo completo y repasarlo. Y bueno, estos son todos los manuales que usé para el ENAM. Como ven, o sea, algunas cosas las apuntaba aquí, porque, o sea, sí usaba los materiales, ¿no? Pero de todos modos era muy pesadito, ¿no? A veces también tenía que llevar lo que son, basto más de un manual, porque también llevaba lo que era sobre todo las especiales con las que rotaba. Y bueno, aquí como ven también el manual incluye los villamemos, lo cual lo hace más gordito el manual. En estos casos lo que yo hacía, yo me di cuenta que por lo que podía avanzar más rápido era pasándolo a mi OneNote. Lo que sí tenía bastante en mi OneNote era la parte de aquí, que más o menos separaba el temario, era dependiendo, así que estas son las estadísticas que les decía, que veía, ¿no? El tema que más preguntado en esta especialidad, en este caso de epidemia, veía vigilancia y notificación de enfermedades. Entonces lo ponía aquí. Y ese era el tema más seguido. Bueno, en este caso vemos un mapa mental, ¿no? También teníamos lo que aquí la clase. Apuntaba ahí y bueno, también tenía mi tablet, entonces apuntaba más fácilmente ahí. Otro eran las preguntas, ahí más fácil me anexaba la pregunta que fallaba, la pregunta que tenía duda, y eso era mucho más sencillo. Luego también la parte de aquí, ¿no? De las preguntas, que era la fase 2, también las podía poner aquí, todo lo tenía aquí. Y era más accesible para mí en el celular, donde estaba en la rotación. Bueno, lamentablemente no lo pude acabar con todas las especialidades como hubiera querido. Hice con las más preguntadas, ¿no? Por ejemplo, no sé, cardio, cirugía general, gineco, obstetricia, esas eran las imprescindibles, entonces que sí o sí tenía que avanzarlo. Por ahí con las pequeñas, o bueno, avancé con las madres, como el padre le llama Villa, y bueno, las que son de las hijas, o sea, no acabé todas, pero igual, eso me permitió como tener una base completa para el último mes solamente estar repasando, y más aún la última semana ya era solo full banqueo. Yo tenía NAM, es uno antiguo, como pueden ver, que es 2020, y lo tenía. Unas partes como que no te las tenía tan claras, porque, o sea, si bien acá dan las claves, yo las marcaba. Era muy chiquito como para estar apuntando. Entonces, en esa parte aún me quedaba pletar lo que era el banco de ENAM de Quakis. Entonces, me retrasé un poco porque es más grande. Si lo comparamos, me daba más espacio. Más que todo por el espacio, porque de ahí el contenido tenía lo mismo. Ahora, bueno, esto sí me dediqué a hacerlo full el último mes. O sea, el último mes lo repasaba y todo. Lo que tenía que hacer, por ejemplo, era una pregunta, tomaba la pregunta y resaltaba lo importante. Resaltaba lo importante y apuntaba la clave. Luego la tapaba y así lo repasaba, ¿no? Se repasaba porque no lo marcaba acá. A diferencia de lo que sí hacía antes, también, por ejemplo, marcaba las que había fallado y también trataba mucho de escribir alguna anotación si es que tenía alguna pregunta, alguna duda, algo puntual. Este método me sirvió bastante como para apuntar lo importante. Sobre todo los pacientes robots los trataba de aplicar aquí. Pero sí trataba de que las especialidades que yo más fallaba o no dominaba mucho se volvieran como que las que había acabado completamente, ¿no? Entonces eso sí lo trataba de hacer completito y me gustaba bastante que se viera así resaltado. Yo sé que para el no iba a tener lo que es como tal un resaltador, o sea, repasarlo más en mi mente. Sobre todo porque mi ENAM fue virtual, no tenía ni siquiera un lápiz. Yo en esa parte soy más de touch, entonces prefiero resaltar, subrayar y pues va visual, entonces no podía hacerlo y eso me frustraba un poquito porque el ENAM iba a ser virtual y yo era consciente de eso. Por eso es que también me dediqué a hacer más la última semana un montón de bancos. El Empire de Villa lo usaba más porque era muy similar a lo que yo iba a hacer, o sea, en el examen tener que estar sentada. Eso también era practicar, o sea, tener la habilidad, ¿no? Porque no les miento, o sea, yo al inicio cuando quería dar el examen de 1 hora no me concentraba, o sea, llegaba a la mitad de la hora y me estaba distrayendo o me daba sueño. Entonces, para ganar un poquito de esa expertise, ¿no? De estar sentada más tiempo, que no me doliera la espalda y pudiera concentrarme en las preguntas, incluso la vista también, tenía que estar viendo la pantalla fijamente, ¿no? Porque nos habían dicho, ¿no? Que para la parte del ENEM virtual, si mirábamos otro sitio, si pestañábamos, había memes de todo clase, podían anularte el examen, ¿no? Entonces, eso nadie quería, teníamos ese miedo, ¿no? Entonces, realmente, felizmente no me pasó eso, a otros se les colgó el examen, se movieron y peor fue, entonces, más nervios, felizmente eso no pasó conmigo, pero sí, o sea, sí escuché eso. En otros casos también apuntaba así, ¿no? O sea, sí, ya dejé de poner las letritas abajo, como tal vez aquí, ¿no? Que sí lo ponía bajito, si no le ponía un circulito ya de frente, y si no también les ponía a revisar. Eso era cuando tenía tal vez duda como tal en el tema, que sí me daba cuenta que no lo tenía muy claro. Ahora, este banco no de frente me ponía a escuchar las clases, o sea, la resolución o a ver la clave, sino que yo primero me hacía un momento de solo banco. Y eso era lo que ustedes veían en la parte de mi planner, ¿no? De planificación, que yo veía solamente banco. O sea, banco de tal especialidad o banco de 2 o 3, medicina, cirugía y así varias salteadas. Pero eso sí me refería a que cogía el libro,
me ponía a hacer las preguntas y luego ya veía o sea, las claves y el por qué. Sobre todo las que fallaba, porque ya también no me daba tiempo de rezar una por una, no por una. Eso también me ayudó mucho que fueran mis amigas del centro, que éramos de diferentes universidades, ¿no? Entonces, en esa parte sí quería agradecer mucho a mis amigas de la Universidad Winner, que ellas ellas habían estado, pues, en su caso, su universidad no había tenido la posibilidad de hacer rotaciones en el hospital. Entonces, para ellos siempre fue el centro de salud como su casita, porque siempre estuvieron desde el inicio, incluso me orientaron a mí cuando yo llegué para la segunda mitad, por eso siempre les agradezco mucho. Y pues en ese caso, ellas tenían ya más tiempo, como les digo, o sea, si yo hubiera empezado en posta y luego me hubiera ido al hospital, hubiera tenido tal vez una base un poquito de material desarrollado. Pero en el caso de ellas habían tenido la posta, pero seguían en la posta. Entonces ya sabían más o menos, habían tenido el tiempo y habían tenido como que cómo hacer las cosas más rápido. Entonces nos ayudaban en esa parte y nos poníamos a banquear juntas. Entonces veíamos también, ellas estaban escritas en lo que era el QX, entonces podíamos ver las clases. Incluso para ellos su universidad al último les dio a MIR. Entonces también ellos hacían resolución de sus bancos de preguntas y les ponían simulacros. Entonces yo también simulacro que había presencial prefería ir, me gustaba ir, pero yo sabía que mi ENAM iba a ser virtual. Y pues cuando fue definitivo que iba a ser virtual, ¿no? Porque al inicio sí estábamos como en duda. Pero luego ya cuando se fue definitivo que iba a ser virtual ya me dediqué solamente a practicar y ya dejé de ir a simulacros presenciales. Aunque me hubiera gustado realmente que sea un ENAM presencial. Sobre todo porque de aquí exámenes mayores, no sé, simulacros, o sea, para especialidad, no residentado, siempre van a ser, incluso en otros países van a ser presenciales. Entonces, el hecho de que sea virtual para mí es un poquito desalentador porque la experiencia que tuve no es la misma, ¿no? Entonces, para mí va a ser un examen muy distinto si yo lo hago presencial y pues hubiera sido una buena oportunidad, un buen reto para hacerlo, pero ya eso quedó ahí, ya fue virtual y ya ni modo. Pero para los que a ustedes que va a ser presencial, sí, o sea, sí tendrían que dar simulacros. Tal vez si la academia no les da o ustedes no cuentan con una academia, imprimirse, ¿no? Conseguirse tal vez algún simulacro, algún examen que hayan tal vez en las redes publicado sin claves. Eso sí, ustedes mismos se sienten, se tomen su tiempo y calculen, ¿no? Porque en el esencial, hasta donde yo tengo entendido, no siempre hay un reloj, no siempre hay un profesor que les avisa. Y acuérdense que ustedes también tienen que pasar las claves. Lo que voy a recomendar es que se impriman una cartilla así de claves. La pueden encontrar en Google, o sea, ponen cartilla de claves Medic y les va a aparecer. Esa cartilla la pueden imprimir más chiquita, más grande, como vertical, horizontal, como deseen. Pero al imprimirla ustedes pueden marcarla, ¿no? Con el lápiz, ir marcándola, si quieren en circulito, en cuadradito. Pero es practicar un tiempo, o sea, un tiempo en que haces tu examen y luego marcas la clave. Entonces, al tener ese balance entre los dos, hace que puedas practicar lo más parecido a un examen virtual. Ahora, otra cosa que yo hice, en mi caso, yo tenía mi examen presencial, ese sí iba a ser presencial, aunque virtual por el hecho de que iba a ser con una computadora para el examen de mi universidad, pero sí iba a presencial al menos para ir a la universidad, sentarme ahí con mis compañeros, pero darle una computadora. Pero ese sentimiento fue muy similar al ENAM, que nosotros teníamos lo que era el IFOM, una semana antes, ¿no? El 25 por ahí, o sea, en febrero, casi la última semana, teníamos lo que era el IFOM, que era toda una mañana y en la cual íbamos a dar el examen, que también era muy largo. Fue muy similar a un simulacro para mí. Ese fue la parte de visualización, que es lo que sí les quisiera recomendar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes saben que van a dar un examen, bueno, en algún caso virtual, que va a ser así, entonces cuando cada vez que hagan un simulacro, ustedes mentalícense que va a ser el examen como tal va a ser. O sea, si por ejemplo en mi caso iba a ser en mi casa, entonces yo cuando daba simulacros cerraba, avisaba que iba a dar simulacro, que tenía que estar un tipo, al menos lo más posible de silencio. Claro, no podía controlar a mis vecinos, pero al menos lo más parecido a que estuvieran todos en silencio, al menos de parte de mi obra. Y eso era muy similar a un examen y el día que iba a darlo. Luego también trataba, en el caso de que hubiera sido presencial, ir a mi universidad, había aulas abiertas, entonces me sentaba, me buscaba una silla, un ambiente, un salón, bueno, si bien estaba vacío, yo trataba de visualizar que había gente, que estaba gente ahí a mi costado, que todos iban a dar, y el examen, ¿no? Habrá sido una o dos veces más o menos que habré hecho eso, o sea, buscar un salón, diferentes salones. Sabía que tal vez el ENAM presencial podía ser, pero no, tal vez no necesariamente me iba a tocar en mi casa de estudios. De buscar esos salones como que clásicos que podían venir en diferentes sitios, ¿no? Y bueno, incluso QX tuvo simulacro abierto en la academia para poder dar. En su caso, si no están inscritos en una academia, podían hacer eso, ¿no? Tal vez buscar en su salón, tal vez no en su facultad, en otra facultad. A veces tienen diferentes tipos de salones y eso puede ayudarles, ¿no? Sentarse en donde ustedes gusten y visualizarse como que fuera el examen, el día del examen, y los que van a estar sentados, personas que tal vez no conocen,
Genial si van en grupo, genial en su universidad con gente que conocen. Pero si no, igual, visualícense, lleven su hojita de papel, su cartilla, su examen impreso, ¿no? Entonces ya pueden darlo, simulacro más parecido a eso y ver cómo les... Lamentablemente aquí no tengo mi cuaderno de lo que les decía, ¿no? Mi cuaderno de errores. También traté de que sea virtual. Tenía una plantilla en la cual iba llevando un control, una plantilla tanto en Notion como en Excel, pero me di cuenta que al menos, como les decía yo, no sé, yo captaba mejor haciéndolo. Entonces tenía que sí o sí estar escribiendo. Y bueno, al escribir tenía que tener un cuaderno. Entonces no, la parte del Excel, si bien era para la parte de las flashcards, no me ayudó mucho tenerlas en físico, ¿no? La parte del Excel no la usé mucho, más los pasé a todas a Anki, dado que también Leto, bueno, lo deben conocer, Letomed, compartía lo que son los mazos, ¿no? De los enams. Entonces eso me permitía no solo usarlos como tal, sino también modificarlos a mi antojo en la parte de Anki, y así lo podía manejar y practicar siempre, ¿no? Tenerlos en mi celular. Estaba también desde el hospital, bastante con los mazos, también mis propios flashcards en Anki. Lamentablemente no era como que extraíbles a otro tipo de plataformas. O sea, no es que estaban en Anki, ahí quedaban, yo no es que las pudiera descargar y pasar a Excel o viceversa. En ese momento no sabía mucho manejar el Anki como tal, lo manejé así en rasgos generales y ahí completaba, ¿no? Completaba lo que ya me habían pasado, lo que ya tenía de material. Las hacía como que un poco mías, ¿no? Porque a veces cuando usamos Anki de otras personas no conocemos sus abreviaturas, lo que ellos colocan, y yo sentía a veces que no entendía eso, o era un tema que yo no conocía, entonces veía la flashcard, sí, tal vez era importante, tal vez, pero yo no conocía el tema, entonces tenía que repasar, revisar todo, y recién después que ya conocí un poquito más, entendía tal vez ese término, o entendía la explicación que daba ahí. Entonces no lo usaba tal cual. Sobre todo las trataba de hacer las mías. Como les dije, mi cuaderno de errores no los tengo ahorita aquí, pero si gusta les puedo hacer un video más adelante explicándoles cómo hacía mi cuaderno de errores. Ahora, también yo empecé a hacer muy tarde los simulacros. Toda la fase 1 casi no los hice, por eso es que vieron que cuando íbamos en el simulacro 10 o 11, yo recién estaba haciendo el 8. Obviamente ya había pasado la fecha como tal, pero igual estaba activo, yo lo podía dar. Entonces igual lo daba, pero traté de recuperarlos muy tarde. O sea, si hubiera hecho como que al mes, uno, tal vez hubiera tenido una nota diferente, o no lo sé, pero el hecho de que yo haya igual practicado, tratado de completar los simulacros y haya podido mantenerme, dar activamente un simulacro de tantas preguntas, cientos preguntas, hizo que yo el día del examen, que bueno, eran 180, yo pudiera concentrarme normal, ¿no? O sea, no lo sintiera como un simulacro más y no lo sintiera como otro examen que tenía que hacer más pesado o muy largo, no lo sentí así, lo sentí como tal, o sea, como un simulacro más, eso sí fue muy bueno para mí. Y bueno, me hubiera gustado como que poder hacer correcciones de todos los simulacros, porque yo sentí que las últimas fue como que ya dar simulacro tras simulacro, revisar si bien algunas que tenía más dudas, no lo corregí como quisiera, pero igual, o sea, los primeros simulacros, cuando empecé a dar los simulacros, sí los traté de corregir, pero me di cuenta que me demoraba mucho, ¿no? Por eso es que probé diferente, y más que todo me demoré probando métodos, porque como no encontraba un poco mi método para corregir el simulacro, buscaba cómo hacerlo. Corregía en un cuaderno, corregía a la par en mi Excel, o sea, tenía lo mismo, pero en el Excel, tenía lo mismo, buscaba la flashcard en el Anki, y como les dije, a veces buscar en Anki era distinto a buscarlo en un Excel. Entonces tenía que ver cuál método, cuál de los tres me funcionaba, con cuál retenía más. Luego me di cuenta que retenía mejor no repasando la flashcard del Excel del examen, sino de mi cuaderno. Sobre todo porque a veces yo quería, o sea, si bien hacía una pregunta, ponía la respuesta en la pregunta del Excel, me daba cuenta que lo estaba haciendo mal, porque yo quería hacer a veces un dibujito o escribir, así como vieron en mi cuaderno que tenía en el banco de preguntas, que yo tenía, pues, ¿no? Como que más, o sea, simbolitos, no dibujitos, anotaciones, y en el Excel no se podía hacer, o sea, yo lo podía hacer, pero iba a salir como un texto, como una línea, una frase, y eso a mí no me ayudaba al momento de repasarlo. Yo quería mi dibujito. Entonces, por eso es que al final me apegué más a hacer un cuaderno como tal, que podía hacer flechas, rayarlo. Entonces, eso fue. Pero cuando ya me decidí por el cuaderno, ya había más simulacros que corregir, ya me había atrasado. Entonces, por esa parte, o sea, si yo me hubiera conocido que tal vez yo corregí mejor de esa forma, estaba bien. Porque antes simplemente me había fijado en las respuestas, tal vez la buscaba en mis anotaciones, pero no tenía algo más. Ahora, un cuaderno de resúmenes yo no he hecho. Lo más parecido a cuaderno de resúmenes es un poco lo de OneNote que les he presentado. Podía anotar tal vez ahí mis mismas anotaciones, preguntas,
Si bien con la tablet también podía hacer trazos, no tenía un cuaderno físico en la cual podía hacer resúmenes como tal. Eso sí no lo hacía. El único cuaderno físico fue mi cuaderno de, como les digo, de errores. Algo que también se me pasaba, que no les había contado, acerca de un banco que yo también utilizaba, fue que el MIC, o sea, muchos lo usaban, muchos lo recomendaron, entonces lo empecé a usar, pero aún así, o sea, sentí que había muchas claves mal, ¿no? O sea, entonces al final dejé de usarlo, no lo leí completamente. Si bien la mayoría sí, o sea, tenía un buen sustento, yo sentía que tenía que tener una base como para darme cuenta que estaba la pregunta mal respondida. Sobre todo porque a veces algunos compañeros se centraron solamente en leerlo, el banco, fueron solo full banco con el ENAM. Y cuando tú comentabas el por qué la pregunta, si bien tenía su resolución, en las academias daban a veces otra explicación. O tal, llegabas a la respuesta, pero por otra explicación, o si no, o tal vez estaba mal de por sí, como la pregunta era un poco antigua, entonces a veces tenía la clave mal en el libro y tú tenías que buscarlo en la academia, preguntar a tu compañero si que tenía el acceso a la academia, cómo le estaba resolviendo ahí, y así más o menos te enterabas de acuerdo a otras personas de cómo era la respuesta. ¿Sí? Aunque bueno, si hubiera tenido tal vez tiempo, no sé, hubiera visto las preguntas, leído las preguntas, me hubiera dado cuenta que estaban mal y las hubiera ido corrigiendo yo misma, ¿no? Pero sentí que al menos las últimas fases solamente dedicarme a leer el libro ya no tenía mucho sentido porque podía yo hacer las mismas y practicar simulacros que estar solamente leyendo las claves y tratando de entender, ¿no? Sobre todo si no habías estudiado el tema. Ahí sí era como que sin base no lo ibas a entender. Bueno, amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero que no les haya parecido muy largo y más bien les haya resultado muy útil. Recuerden dejarme su like, manito arriba si les ha gustado o si les ha sido muy útil. Compartirlo también con un amigo que esté luchando estos últimos menos de un mes realmente. Así que espero que les sea muy útil también esa personita. Recuerden, no solo es banquear, sino también revisar lo que se equivocaron, revisar, repasar. Eso es muy importante en sus últimos días para no cometer los mismos errores el día del examen. Y bueno, me hacen saber si es que quieren que les haga un video como hice mi cuaderno de errores físico, o tal vez quieren que les muestre el virtual, o los dos, no sé. Y también la organización en Notion, eso también me lo hacen saber, ya sea por aquí, por comentario, o si gustan, me pueden buscar en Medesfera en Instagram y ahí también lo pueden hacer saber. Chao, besos, cuídense.